Hola a todos, en este nuevo seminario, webinar o charla, como queráis llamarlo, hoy vamos a hablar de un tipo de envase muy especial y más que el tipo de envase, la instalación requerida para eh, extraer la cerveza de este envase. El envase es el barril y la charla de hoy es instalación de cerveza a presión. El objetivo de esta charla hoy no es que salgamos todos siendo técnicos, servicios técnicos, especialistas en arreglar, cambiar, limpiar estas instalaciones. Eso lo hacen los servicios técnicos, que para eso son los especialistas. No obstante, es un equipo, es una instalación que tenemos en nuestras casas, en nuestros locales. Por lo tanto, es interesante conocer la instalación, saber cómo funciona y lo más importante, que será lo que vayamos destacando aquí, buenas prácticas relacionadas con cada una de las piezas que componen esa instalación. Por recorrer un poco las piezas de las que vamos a hablar. Primero, la botella de gas de impulsión, la línea de gas, que es distinta de la línea de cerveza. El manorreductor acoplado a la botella de gas de impulsión, que reduce la altísima presión de la botella y la traspasa a la presión que tiene que haber en la línea y en el barril. Llegamos al barril, el cabezal, lo que vulgarmente o comúnmente nosotros llamamos el pinchador. El barril de cerveza con espadín. La línea de cerveza, que ya decía que era distinta a la línea en su composición y en su diseño, a la línea de gas. En concreto, la línea de cerveza que nosotros utilizamos es una Python. Luego hablamos de ella. ¿Qué más? El enfriador, ese equipo, que a veces es un poco grande, que enfría la cerveza porque la cerveza pasa por un serpentín en su interior y está en contacto con agua helada. Y una vez que ya sale fría la cerveza, lo que tenemos aquí delante, la columna, el grifo, que en nuestro caso es de corte horizontal, la bandeja, que debería tener un desagüe y un mojacopas. Esa es la instalación, esas son las partes y vamos a ver una por una y las buenas prácticas relacionadas con ellas. Bueno, la botella de gas de impulsión. El gas de impulsión debe de ser un gas inerte y en cerveza los gases inertes son dos, solo se usan dos. CO2, dióxido de nitrógeno, anhídrido carbónico le llaman también, pero ácido se le llama mucho a nivel muy casero, aunque no es correcto, ¿vale? CO2 o nitrógeno. Realmente lo más habitual no es encontrar nitrógeno puro, sino cuando se usa nitrógeno porque la cerveza, el estilo de cerveza lo requiere, o porque la instalación es muy especial, muy larga y hay que usar un mix, se usa lo que acabo de decir, un mix. Entonces lo más habitual es tener o botella de CO2 o botella de mix, CO2 más nitrógeno. No puede usarse aire comprimido que entre en contacto con la cerveza, a no ser que sea un tanque de bodega que usa aire comprimido, porque hay una bolsa que contiene la cerveza. Lo que impulsa no es, lo que toca el gas no es la cerveza, sino la bolsa. Y hay algunos barriles de usar y tirar que contienen este mismo sistema de bolsa. En ese caso sí se podría. En un barril con espadín, siempre el gas de impulsión va a tocar la cerveza, con lo cual no, no se puede usar aire comprimido, lo único que se puede usar es CO2 o nitrógeno. ¿De acuerdo? O mix de nitrógeno y CO2. Importante, buenas prácticas con respecto a la botella de gas de impulsión. Siempre en posición vertical. No puede tumbarse. No debe tumbarse. No porque me cabe mejor tumbada. Mal. No porque así, como se está acabando, la pongo tumbada porque creo que así dura un poquito más. No es verdad. No dura. ¿Vale? Siempre vertical, por favor. Es importante. Siempre alejada de fuentes de calor. Fuentes de calor, un radiador o un equipo de frío que sopla calor. Hay que intentar evitarlo al máximo posible. Fuentes de calor. Perfecto. Más buenas prácticas con respecto a la botella de gas. Cuando se acaba. ¿Qué hacemos cuando se acaba? Cambiarla. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo sabemos cómo se acaba, por cierto? Lo vamos a hablar a continuación con el manorreductor, cuando se cae la aguja del manorreductor. ¿Vale? En ese momento, el barril tiene presión, entonces igual no nos damos cuenta. Nos daremos cuenta cuando el barril vaya perdiendo presión y la cerveza saldrá, por tanto, descarbonatada, si ha pasado mucho tiempo. Así que hay que fijarse muy bien en el manorreductor. El cambio de botella. Hay que cerrar las válvulas que van a la línea. Hay que cerrar la válvula giratoria de la botella y entonces se suelta la línea con una llave de pico del oro habitualmente, ¿vale? O una llave que tenga justo ese tamaño.
Perfecto. Soltamos la línea, ponemos el protector, nos llevamos la botella vacía y traemos una nueva. ¿Qué hay que hacer con la nueva? Quitarle el sello. Y antes de conectarle la línea, comprobar, abrir un poquito, sobre todo para limpiar la válvula y para comprobar que está bien. ¿Cómo se hace eso? Buena práctica, por favor. Aquí suele haber muchas bromas y muchos juegos. No hay que hacerlo. Hay que apuntar hacia un sitio donde no haya nadie, una pared, por ejemplo, y darle un soplido rápido. ¿Vale? En ese momento acoplamos la línea, la apretamos bien, abrimos la botella en primer lugar y abrimos la válvula o válvulas que dan alimento de gas a las líneas de CO2 o de gas de impulsión. ¿Vale? Esas son las buenas prácticas relacionadas con la botella. El manorreductor es ese equipo que está acoplado a la botella de gas de impulsión. ¿Qué ocurre? La botella de gas de impulsión tiene una presión altísima y la presión que queremos en la línea y en el barril es muchísimo más baja. Por eso debe estar este equipo en el camino para hacer esa reducción de presión. En un equipo simple de una sola línea de gas veremos dos esferitas, dos manómetros, dos lectores. Uno que es el manómetro de alta y otro que es el manómetro de baja, que es como se denomina. El de alta nos indica la presión dentro de la botella, altísima. El de baja es el que se puede regular y el que se puede variar para adaptar a la temperatura a la que esté el barril. ¿De acuerdo? En ocasiones el de baja a veces no se ve, simplemente porque es posible desacoplarlo, dejar un tornillito, una tapa y llevárselo. Algunos modelos son así. De modo que el servicio técnico cuando viene quita la tapita, enrosca y puede hacer la lectura. ¿Por qué esto es así? Porque como hosteleros no debemos tocar este equipo. Esto solo lo hace el servicio técnico porque es quien tiene las tablas de contrapresión y temperatura. ¿Vale? No es una buena práctica subirle la presión para que salga más rápido. La presión solo depende de la temperatura a la que está el barril. ¿Vale? En ocasiones no son simples con una sola línea, sino que puede tener dos o tres. Habrá un manómetro de alta, porque solo hay una botella, pero luego habrá dos o tres, o incluso en instalaciones complejas, varias. ¿Por qué? Porque si tenemos varios productos, varios grifos que requieren contrapresiones distintas, habrá que ajustar en el manómetro de baja esas contrapresiones a cada una de las líneas. Bien, buenas prácticas con respecto al manorreductor. Fundamental, no golpearlos. Se suelen llevar muchos golpes. Hay que tener cuidado y a veces llevan una cadenita en la instalación para que la botella no se nos vuelque y a veces la soltamos porque nos estorba. Tiene que estar bien sujeta la botella para que no se caiga, para que no se golpee y no se estropeen esos manorreductores. Otra buena práctica importante es, bueno, importantísima, fundamental, vigilar el manorreductor de alta, el manómetro, perdón, de alta. Vigilarlo bien, porque tiene una agujita, cuando llega a la zona roja significa que la botella se está acabando. Esto es rápido, ¿vale? De modo que no es una cuestión de, está en la zona roja, nos quedan 2 días, no es así. En el momento en que esté en la zona roja hay que quitarlo. El barril tendrá presión, que ya la tenía, y nos seguirá saliendo cerveza, pero cada vez va a haber menos presión en el barril y la cerveza va a salir más despacito, pero lo que no nos damos cuenta es que se está descarbonatando dentro del barril. ¿Vale? Así que esas son las buenas prácticas con respecto al manómetro. Siguiente pieza de la instalación es la línea de gas de impulsión, la línea de CO2 o la línea de mix. Esta línea, el material de este plástico y la estructura de este plástico es específica para contener gases a alta presión. De modo que no se debe utilizar un tubo de línea de cerveza, hay que utilizar el tubo específico para la línea de gas. Esto lo hace el servicio técnico. ¿De acuerdo? Bien, ese tubo de gas llegará al cabezal, el pinchador, el famoso pinchador, el que acoplamos al barril. El cabezal es una pieza que lo que hace es conectarse al barril. Por un sitio entra el CO2 o el gas de impulsión para que ocupe el espacio en cabeza del barril. Y por otro, el cabezal se conecta a un tubito que es el espadín que está dentro del barril. De modo que el gas va a ir empujando hacia abajo la cerveza y como el espadín está llegando justo hasta abajo del barril, la cerveza saldrá por ese tubo, porque el cabezal lo va a permitir. Bien.
Buenas prácticas con respecto al cabezal. Algo que a menudo no nos fijamos, y es que cuando pinchamos y despinchamos hay que tener cuidado de dónde lo apoyamos. Hay que tener la máxima higiene. Un barril se debe pinchar y despinchar una sola vez, no andar pinchando y despinchando. Cada vez que pinchemos siempre se mete un poquito de agua, y si no consumimos un poquito de aire. Y si no lo consumimos suficientemente rápido ese barril, ese aire producirá oxidaciones. Si apoyamos el cabezal en el cambio, en el suelo, en un sitio sucio, está cogiendo porquería y la meteremos, ¿de acuerdo? Así que buena práctica, tener cuidado de dónde apoyamos el cabezal. Si podemos hasta incluso tener un spray con agua o con una disolución de alcohol para limpiarlo y desinfectarlo por lo menos de vez en cuando, también es bueno. Y si la instalación va a estar parada durante mucho tiempo y despinchamos, meter todo el cabezal en una bolsa de plástico y atarla y dejarlo ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para que no coja porquería. Ahora vamos con el barril. Antes estábamos hablando del cabezal. Cuando un barril se pincha y se despincha, sabemos que tiene el cabezal, además de las entradas de gas y cerveza, tiene una manija, llamadlo un asa, un botón, llamadlo como queráis. Hay de distintos tipos de cabezales, pero todos funcionan igual, en el sentido de que todos se enroscan de alguna manera, excepto uno que se desliza. Hay varios tipos, depende del fabricante, usamos unos u otros. En cualquier caso, siempre hay que accionar esa manija, sea tirando hacia afuera o sea apretando un botón, porque tanto el efecto de despinchar, que es un cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj, como el efecto de pinchar, que es un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, no ocurre, es imposible hacerlo si no estamos accionando de alguna manera, tirando de la palanca o apretando el botón y levantando al máximo eso, ¿vale? Si no está levantado, no podremos despinchar y tampoco podremos pinchar, ¿de acuerdo? Bien, el barril. Esa conexión, como decía, se realiza con el cabezal y el cabezal se une a la parte del barril que contiene las juntas y que está conectada al espadín. Los barriles a presión tienen un espadín. ¿Esto qué es? Es un tubo, porque la salida de la cerveza no ocurre por la parte de arriba del barril, que nos lo podríamos imaginar. Realmente ocurre desde abajo. El tubo llega hasta el culo del barril, de modo que cuando conectamos el cabezal y aplicamos presión por arriba, estamos empujando la cerveza hacia abajo, y la cerveza hacia abajo solo tiene una salida, la del tubito, y ese espadín es por donde sale la cerveza y luego a través del cabezal a la línea de cerveza. Bien. Buenas prácticas con respecto al barril. No golpearlo, eso es importante. Los barriles son súper duros, pero también se estropean, y entonces no golpearlo. Mantenerlo lejos de fuentes de calor, como botellas, como latas. La cerveza con altas temperaturas envejece más rápido, de modo que el almacén siempre tiene que ser lejos de fuentes de calor. Más cosas. ¿Cuándo se acaba un barril? Cuando más estamos trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar? Que nos entra la prisa, porque está lleno de gente. Una buena práctica, si nuestra instalación, nuestro local nos lo permite, es tener un barril, vamos a llamarle aparcado, al lado del que está pinchado. Porque de ese modo, cuando se nos acaba el barril, accionamos la palanca, cuarto de vuelta, sentido contrario a las agujas del reloj, levantamos y lo cambiamos directamente. Si el barril lleno no estuviera al lado, tendríamos que ir a por otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que si estamos solos, obviamente, antes que la cerveza va a nuestra espalda, porque si nos la rompemos, vamos mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues rodarlo, traerlo arrastrando, golpearlo, y esa cerveza rodada, golpeada, nos podemos imaginar cómo está, agitada. Vamos a intentar servir, en la parte inicial del servicio va a ser más problemática, de modo que lo ideal es tener un barril nuevo al lado del que está pinchado. Del barril, la cerveza sale por el cabezal y va a la línea de producto. La línea de producto en estas instalaciones es una parte esencial, muy importante. El material, en primer lugar, específico para contener cerveza, productos alimentarios y en concreto cerveza. No vale cualquier tubo, ¿vale? Y además sabemos que normalmente no debe de ser nunca un tubo desnudo, simplemente. ¿Por qué razón? Porque la cerveza siempre tiene que estar en la línea, incluido, tiene que estar refrigerada, ¿vale?
si la cerveza no estuviera refrigerada, en un tramo, digamos, de 10 centímetros, con el tiempo ahí se va a generar un crecimiento de suciedad, de levaduras, ¿vale? Y nos va a dar problemas de servicio y problemas de aromas y sabores. ¿Cómo se refrigera? Hay distintas técnicas por contacto, pero el mejor invento que tenemos en estas instalaciones es la manguera Python, la manguera Pitón, ¿vale? Nosotros en una instalación nunca la vemos porque está dentro de un Armaflex, que es una esponja negra, que es un aislante. Pero, ¿cuál es el funcionamiento de la manguera Pitón? Es un enfriamiento de la línea de cerveza por inundación, también se denomina. Vamos a imaginar que esta es la línea de cerveza, ¿vale? Sale del cabezal y va hacia el enfriador, o sale del enfriador y viene hacia el grifo. La línea de cerveza irá acompañada de otro tubo por el cual circula agua que viene bombeado desde el equipo de frío, del que vamos a hablar a continuación. Y rodea en el equipo, en la instalación, en la línea más sencilla, solo son dos tubos, línea de cerveza, línea de agua. Y todo rodeado por un tubo más grueso que rodea a los dos, ¿vale? Bien, vamos a imaginar que es la Python que llega hasta el grifo. La cerveza llega hasta el grifo. Sin embargo, la línea de agua llegará hasta un poquito más atrás del tapón que tenemos aquí en el grifo. La línea de cerveza atraviesa el tapón, la línea de agua no. Cuando llega a ese tapón, lo que hace el agua, llega hasta ese tapón, no está completamente taponada, lo que hace es salir. Y como sale y lo único que tiene es la manguera que englobaba a las dos líneas, una manguera que suele ser azul, lo que hace el agua es volver, pero vuelve rodeando a las dos líneas, ¿vale? De modo que vuelve hacia el enfriador. De ese modo, la línea de cerveza siempre está inundada alrededor de agua helada, el agua del refrigerador, del equipo de frío. Esa es la mejor instalación posible. Hay otras que es por simple contacto de mangueras frías y luego con un aislante, pero eso no es tan bueno. En nuestras instalaciones, siempre en nuestras instalaciones no hay un solo tramo de línea que no esté refrigerada por inundación. Vamos con el enfriador, ese equipo que es el más voluminoso, que es el único que está conectado a la red. Todo lo demás funciona por simple presión, este funciona por electricidad, por lo cual tiene ciertas cosas específicas que hay que tener cuidado con él. Un enfriador funciona como un frigorífico, exactamente igual, tiene un compresor de gases, que lo que hace es generar frío dentro a cambio de soplar calor hacia afuera. Es exactamente igual que un frigorífico. Cuando abrimos, si abriéramos, que como hosteleros no debemos abrirlo, no tenemos nada que hacer ahí, pero si abriéramos, si veis un enfriador por dentro, se ve dos serpentines, por lo menos. Uno de cobre exterior y luego el de acero inoxidable, que es por donde va la cerveza. Bien, vamos con el de cobre, el funcionamiento del equipo. Esos gases, ese intercambio de calor-frío, ¿vale? Lo que hace es producir en el serpentín de cobre frío. ¿Sí? Lo que hace es enfriar esa parte y producir un banco de hielo. Produce un banco de hielo. Se llama banco de hielo porque es un banco, una reserva de frío. ¿Qué más tiene ese enfriador? Un serpentín de acero inoxidable, como digo, por donde va la cerveza, y en el centro una bomba agitador. Es el mismo equipo que lo que hace es agitar el agua del centro y al mismo tiempo bombear. Es la bomba que bombea agua por las líneas Python que acabamos de comentar, ¿vale? Hasta aquí y hasta el cabezal. Continuamente está circulando agua helada. Perfecto. Ese banco de hielo es fundamental. ¿Qué pasa cuando la cerveza se calienta en una botella? La abrimos y sale espuma. Los gases son menos solubles con calor, ¿no? Es lo contrario de los sólidos. El azúcar o sal se disuelven mejor en caliente que en frío. Los gases es al revés. Se disuelven mejor en frío que en caliente, ¿no? De modo que, si no hubiera agua fría, para enfriar, ahora hablamos del serpentín de acero inoxidable, para enfriar la cerveza saldría caliente. Y si sale caliente sale espuma pura. Por tanto, la cerveza se enfría en su paso por el serpentín de acero inoxidable gracias al agua helada que hay en el centro. Pero ese agua continúa helada y a la misma temperatura siempre gracias a la reserva de frío, ese banco de hielo adherido al serpentín de cobre que hay alrededor. Siempre que haya hielo,
el agua en el centro va a estar a la misma temperatura. Si dejamos el grifo abierto, porque son las fiestas del barrio, y estamos sacando, el agua sigue a la misma temperatura. Lo que veremos es que se va reduciendo el banco de hielo. Y a veces pasan estas fiestas del barrio, fiestas de los pueblos, que hay un grifo que empieza a salir espuma. ¿Qué hacemos? No hay nada que hacer. ¿Qué ha ocurrido? Ha desaparecido el banco de hielo, el agua se ha ido calentando por culpa de la cerveza que se va enfriando en su paso, y una vez que llega a cierta temperatura ya no hay solución. No sirve, bueno, una solución de emergencia es echarle hielos, pero lo que vamos a hacer es sobrar agua por fuera del equipo, que no es muy aconsejable tampoco. De modo que lo único que se puede hacer es colocar el famoso vasito para que los compañeros lo vean y esperar a que vuelva a haber banco de hielo. ¿De acuerdo? Bien. Buenas prácticas con respecto a este equipo. Es un equipo eléctrico, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las conexiones eléctricas. Es la única parte que hay que tener cuidado. Tanto la red, la intensidad eléctrica, bueno, todo tiene que estar acorde al funcionamiento de este equipo. De eso se encarga el servicio técnico, de revisarlo, pero no hay que hacer manipulaciones. Más cosas, las rejillas de este equipo es por donde sopla calor, para que ese intercambio que ocurre con el serpentín de cobre funcione bien. Por lo tanto, esas rejillas siempre tienen que tener espacio, respiración, no taponarlas con cosas o tenerlas completamente sucias de polvo. Por lo tanto, hay que dejar que respire bien ese equipo. Si lo encajonamos y no respira bien, no va a funcionar bien y no va a enfriar bien. Más cosas, buenas prácticas. Evidentemente, no se debe desenchufar por la noche, porque entonces, si se desenchufa, no estaría circulando agua fría por estas líneas hasta aquí, y este tramo de línea estaría caliente. Y eso no es bueno para la cerveza. Si va a ser una línea que está cerrada durante mucho tiempo, pongamos por caso una terraza que se abre en verano, va a estar cerrada en invierno y cerramos durante meses esa línea. ¿Vale? En ese caso sí hay que desenchufar ese enfriador, pero ojo, no se debe desenchufar y ya está. Hay que avisar al servicio técnico, porque no debemos dejar cerveza en esa línea durante mucho tiempo. Para desenchufarlo tiene que venir el servicio técnico, pasarle, hacer una limpieza y dejarlo lleno de agua. Entonces sí que lo podemos desenchufar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y simplemente ya hablar del serpentín. La línea de cerveza entra al enfriador y se conecta a ese serpentín. A veces hay uno, a veces hay dos, hasta tres puede haber varios. Algunas veces hay preguntas. ¿Cómo puedo hacer que enfríe más? Que ahora no enfría lo suficiente. Enfría igual durante todo el año. A veces no nos damos cuenta, pero lo que ocurre es que la copa está a temperatura ambiente y la temperatura de la copa en verano y en invierno es distinta. Pero el equipo enfría a la misma temperatura. ¿De qué depende que enfríe más o menos? De la longitud del serpentín. Y este no varía demasiado entre unos y otros. Los más de diámetro más pequeño que se meten dentro suelen ser espirales más cerradas. Los que están afuera suelen ser espirales más abiertas. Rondan entre 25 y 30 metros. Ese es el tiempo que la cerveza está circulando para intercambiar calor y frío con el agua helada que hay en el enfriador. Lo único que se puede hacer para que enfríe más es un serpentín más largo, pero el mismo serpentín enfría igual durante todo el año. Y llegamos a la parte final de la instalación. La parte final, evidentemente, es el grifo y todo lo que sujeta al grifo. Tenemos la columna. La columna es un elemento de sujeción, es un elemento que nos permite anclar el grifo y que nos permite un espacio para poder servir. La columna es un elemento físico donde continúa el mismo sistema de enfriamiento del que hablábamos, de la manguera Python. Es un elemento, como digo, físico, pero hay que tener cuidado en su limpieza, en su higiene. Una buena práctica es una limpieza diaria. A la cerveza no le importa excesivamente porque no está en contacto con esto, excepto si todo el conjunto está realmente sucio. De modo que tanto bandeja como columna como grifo hay que limpiarla por fuera mínimo una vez al día, una buena limpieza con un trapo, un detergente neutro, no necesita ser un detergente intenso o agresivo, un detergente suave o agua simplemente para eliminar cualquier resto de suciedad, por lo menos una vez al día. Bien, la bandeja
en nuestro caso tiene un desagüe. Nosotros siempre recomendamos que tenga un desagüe, especialmente cuando nosotros recomendamos el descarte, que es una pequeña gota que siempre cae fuera. Por lo tanto, tiene un desagüe y tiene un mojacopas. Este mojacopas, en otros seminarios, en otros vídeos, hemos hablado de, en nuestro servicio, nuestra recomendación de humedecer el vidrio. El mojacopas tiene una función, bueno, es un aclarado extra, está claro. Si tuviera restos de polvo la copa, es un aclarado uno más, un extra que nos ayuda. Puede ser un atemperamiento de la copa si la copa está muy templada o muy caliente, nos puede ayudar. Su función principal no es esa, su función principal es humedecer el vidrio. Y en ese vidrio humedecido nos permite que la cerveza deslice más suavemente. ¿Vale? Bueno, son 3 funciones en realidad, pero para nosotros la principal es la del servicio. Evidentemente además supone aclarado extra y atemperamiento de la copa o vaso. Buenas prácticas con respecto al mojacopas. Si vamos a parar la instalación, suele haber una llave, cerramos la llave de agua que da acceso al mojacopas, evidentemente, y también otra buena práctica, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el agua del mojacopas debe venir directa, no debe pasar por el enfriador. En alguna ocasión, se le hace pasar por el enfriador para que salga más fría y atempere mejor la copa, la enfría mucho, ¿vale? Eso está muy bien. Pero pensemos que ese agua va a estar quitando capacidad frigorífica al enfriador. De modo que por cada caña que sirvamos, estamos prácticamente enfriando o gastando el doble. Es decir, no solo la cerveza que se enfría, sino ese agua que estamos enfriando. Estamos quitándole o haciendo trabajar mucho más a ese equipo. Por eso no lo recomendamos y es raro que lo instalemos. ¿De acuerdo? El agua en mojacopas no pasa por enfriador. ¿De acuerdo? Muy bien, y llegamos al grifo. Los grifos pueden ser de acción doble, acción sencilla. Acción doble es la que en un sentido suelen ser verticales. En un sentido sale la cerveza, en otro sale la espuma. Acción sencilla es cuando todo se acciona en un solo sentido. Los nuestros son de corte horizontal, lo explicamos en el servicio de cerveza de barril. Aquí lo que hay es una bola con un agujero. Cuando el agujero está perpendicular a la línea de cerveza, no pasa cerveza. Pero cuando movemos la bola y el agujero está en línea con la línea de cerveza, es cuando pasa la cerveza. Por tanto, si lo abrimos del todo, pasa cerveza. Si lo abrimos a medias o un cuarto, dejamos una rendija, es cuando producimos de ese modo esa espuma, que además en este caso es una espuma de burbuja muy fina, que le llamamos crema. Es el funcionamiento general de estos equipos. Y con esto hemos llegado casi al final. Solo una cosita, vuelvo a incidir, lo hablamos en manorreductor, lo hemos hablado a lo largo de este vídeo, pero otra cosa que hay aquí es el compensador. Esto es con lo que nosotros, como camareros, como hosteleros, controlamos el flujo de cerveza, la velocidad a la que cae la cerveza. Se controla de aquí. No se debe de controlar con la contrapresión en el manorreductor. Si subimos la contrapresión, estamos empujando más fuerte la cerveza, por tanto la cerveza sale más rápido. Eso es verdad. Pero no está contrapresionada a la presión que debería de estar. En un barril hay que tener en cuenta el equilibrio de presión y eso depende a la temperatura a la que esté el barril. Por tanto, si a una temperatura X la presión tiene que ser, me lo invento, 2 bares y lo ponemos a 2 bares y medio para que salga más rápido, habrá un exceso de presión sobre la cerveza y ese exceso de presión se traduce en que el gas se disuelve. Por lo tanto, la cerveza se sobrecarbonata. Al contrario, si se nos acabara la botella de CO2, la presión dentro del barril disminuye y al haber menos presión en el barril, el CO2 que está disuelto dentro de la cerveza sale hacia afuera. Por tanto, el equilibrio de presión en el barril es fundamental y es algo sobre lo que realmente como hosteleros solo podemos actuar vigilando que la botella de CO2 o la botella de nitrógeno, la botella de gas de impulsión no se acabe. Por el contrario, lo que no debemos hacer es tocar el manorreductor. Eso lo hace el servicio técnico en función de la temperatura del barril y en ocasiones
cambia con respecto entre invierno, primavera, verano, pueden cambiar un poco la contrapresión, el servicio técnico. Esto es una instalación de cerveza a presión. Espero, si hay alguna duda, la podemos escribir en el chat y la solucionaremos con mucho gusto. Un saludo y esta vez no brindo porque no he servido nada. Chao. Saludos.